Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos una nueva cita con los miércoles matemáticos, un ciclo que ya va por su tercer año, y esperamos que siga avanzando y que siga tirando para adelante. Hoy tenemos con nosotros a una figura de excepción, que es al catedrático de álgebra de la Universidad de Zaragoza, Alberto Duque. Y tenemos también la suerte de tener al alcalde de Calatayud, a José Manuel Aranda, aquí con nosotros. Bueno, pues le paso la palabra primero a José Manuel Aranda y luego ya hablo un poco más de Alberto. Bueno, pues muy buenas tardes y encantado. La verdad es que no era conocedor de esta celebración, pero Alberto me ha enviado un mensaje. Yo con Alberto pues lo conocí a raíz de que en Calatayud el pasado año celebramos la Olimpiada Matemática. Esa situación condujo a tener unas cuantas reuniones. Las circunstancias determinaron que también tuviéramos algún conocido, en este caso un hermano con el que yo trabajé, con un hermano de Alberto que era médico y con el que coincidí en Barbastro, lo cual pues aquella relación se fue un poco fusionando y la situación de la celebración de la Olimpiada Matemática en Calatayud resultó tremendamente exitosa y además pues también nos motivaba algo, que era que un bilbilitano había destacado mucho en el ámbito de estas matemáticas, que era Javier Badesa, que en estos momentos, eso estábamos comentando, él ya ha dado el paso a hacer un doble grado en la Politécnica de Barcelona y bueno, pues son cuestiones que eso de la excelencia, él me lo transmitió, yo intenté transmitirlo al gobierno de Aragón, pero estas becas de excelencia son difíciles de encajar en un primer año de gobierno y por lo tanto, pues yo siempre he dicho que antes de recuperar talento hay que evitar que se vaya. Y esa es la mejor forma, a través de becas de excelencia y ofertando grados interesantes para estas mentes privilegiadas, como es el caso de Javier Badesa. Entonces, pues todo esto yo lo agradezco porque la visión que tiene Alberto es una visión magnífica para el talento aragonés, que es mucho y bueno. Y bueno, pues desde luego, pues me parece interesantísimo que la UNED oferte esta posibilidad del Instituto de Matemáticas, con lo cual pues doy la palabra al Muchas gracias. coordinador de tutorías. Pues bueno, pues eso, tenemos hoy a una figura muy relevante de las matemáticas en Aragón, en España e internacionalmente. Alberto el Duque se licenció y doctoró en Ciencias Matemáticas con premio extraordinario por la Universidad de Zaragoza, es académico numerario de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, creo que secretario, sí, secretario actualmente, y su labor profesional, pues como ya os he dicho, es catedrático de álgebra en el área de álgebra de la Universidad de Zaragoza y se dedica profesionalmente y en cuestiones de investigación al campo de las álgebras no conmutativas, no asociativas, perdón. Ha publicado más de 150 artículos científicos, ha, ha estado de profesor invitado en las universidades de Metz y Pau, en Francia, ha sido profesor visitante en la Universidad de Wisconsin, en Canadá también ha sido vicedecano, subdirector y director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Y además de todo esto, pues tiene muchas facetas. Tiene una faceta investigadora muy relevante, tiene una faceta docente magnífica y además tiene, bueno, esta faceta que hoy nos muestra de divulgación y sobre todo también ha destacado mucho en una cuestión que es la relativa a la que ya se refería el señor alcalde de el talento, ¿no? El trabajar con gente talentosa en matemáticas. Y de hecho preside la Asociación de Talento del Taller de Talento Matemático en Aragón y organiza ese taller pues, para alumnos y alumnas de secundaria. Esa actividad recibió en 2015 el premio José María Sabirón y además, bueno, pues Alberto es miembro de varias sociedades científicas, la RESME,
la American Mathematical Society, la Sociedad Europea de Matemáticas, es también directivo de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y además es un generoso y un profesor que siempre está abierto y dispuesto a echar una mano cuantas veces se le requiera. Entonces yo creo que es para la UNED de Calatayud y en eso doy las gracias también a la dirección del centro asociado, Joaquín Simón, que hoy no ha podido estar en este momento con nosotros, pero me ha transmitido que les diga que, bueno, pues que Calatayud está encantado de tenerle aquí y la UNED de Calatayud pues también. Y no me enrollo más porque a quien le interesa oír es a Alberto. Muchas gracias por venir, Alberto, y bienvenido y cuando quieras. Nos bajamos para oírte Muchísimas mejor. gracias. ¿Puedo utilizar esto para dar la Sí, presentación? ¿prefieres de pie? Sí. Pues espera. Ya está. Este. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación tan generosa. Está claro que estoy entre amigos. Solo han dicho cosas buenas. Y también muchas gracias a José Manuel, al alcalde de Calatayud. Como él ha dicho, nos conocimos el año pasado. Bueno, en realidad hace un poco más en todo el periodo de preparación de la Olimpiada Matemática Española, cuya fase final se celebró aquí el pasado mes de marzo, y fue un placer siempre contar con la ayuda desde el principio incondicional por parte de la alcaldía que preside, y también la ayuda que recibimos de la UNED en Calatayud. Y estamos los organizadores de la Olimpiada, Fernando Nicobo y yo, muy agradecidos con todo el apoyo que tuvimos y que sentíamos detrás durante la celebración, en la preparación de las Olimpiadas. Entonces es realmente un placer estar aquí y participar en esta actividad de la UNED. Y hoy quiero hablar de giros y cuaternios, pero eso es una excusa para hablar del descubrimiento matemático y las ideas y cómo surgen las ideas, porque hoy voy a hablar de la aparición de los cuaternios o cuaterniones. Y es uno de los descubrimientos en matemáticas que están mejor documentados, porque su descubridor, Hamilton, lo dejó escrito de una manera bonita y palpable, donde se ve claramente la pelea por encontrar determinados objetos matemáticos que sirvieran para hacer geometría en determinados ámbitos, como vamos a ver. Espero no meterme en cosas demasiado técnicas. Pues ahí va la idea. Quiero hablar un poquito de qué son los números reales y complejos, que son los que estamos habituados a usar en matemáticas para medir, contar y más cosas. Y luego hablaré de cómo Hamilton llega a los cuaterniones y de una manera indirecta, intentando primero algo que luego se vio que era imposible, para luego ya obtener la idea y obtener la idea de una manera casi súbita. Súbita después de estar pensando mucho, después de estar pensando durante años en lo mismo. Entonces, de repente la cabeza un día hace así, hace clic, se ve lo que no se había visto hasta entonces. Y luego os comentaré cómo estos cuaterniones se usan para estudiar los giros en el espacio de dimensión 3. Si hubiera tiempo, hablaremos de los giros en dimensión 4, porque sirven también para dimensión 4, aunque posiblemente nos quedaremos solo con la parte de dimensión 3 y saltaré un poco más. Pero bueno, si luego hay alguna pregunta, podemos volver. Y por último, ha dicho Antonio que mi especialidad son las álgebras no asociativas. Los números que usamos habitualmente conmutan, da igual el orden de los factores, y también da igual multiplicar A por B y el resultado por C que multiplicar A por el resultado B por C,
podemos asociar de cualquier manera. Con las que yo trabajo normalmente no cumplen eso, y en este campo aparecen de manera natural quizá el ejemplo más importante de álgebra no asociativa, que es el álgebra de octoniones, que tiene muchísimas aplicaciones, principalmente en física, y hablaré un poquito de esto al final. Así que esta es la idea de la charla. Entonces, los números reales pues son los que podemos poner en una recta. Tenemos una recta que va indefinidamente en las dos direcciones, marcamos un origen y eso lo llamamos 0, decidimos cuál va a ser nuestro segmento unidad, marcando el 1, y a partir de ahí ya podemos medir comparando con el segmento unidad. Entonces tenemos el 2, está a una distancia el doble del origen, el 3, 4, el -1, -2 al otro lado. Podemos hacer el punto medio, un medio, 2/3 y distintas fracciones. Y bueno, durante un tiempo los matemáticos griegos pensaron que ya estaban todos. Con los números racionales, con las fracciones, podíamos cubrir todos los puntos de la recta. Hasta que se dieron cuenta que no. Había longitudes como la raíz cuadrada de 2, número que elevado al cuadrado nos da 2, que no se puede poner como fracción. Y sin embargo, sí que geométricamente podemos construir un segmento cuya longitud sea tal que elevada al cuadrado nos dé 2. Entonces tenemos raíz de 2 menos raíz de 2, y luego ya aparecieron números tan exóticos como pi, el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, sea cual sea la circunferencia en el plano. El cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro siempre es el mismo valor, que es ese número pi. Bueno, aquí tenemos el vino pi en cada periodo, donde en las botellas aparecen, pues eso, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, etcétera, etcétera. Y ahí en toda la botella empieza a poner decimales y no acaba, porque no acaba, y además no acaba y no hay ninguna regularidad en los números que aparecen. Así que pi es un número realmente excepcional en muchos aspectos. Por supuesto, no es una fracción. No solo no es una fracción, sino que no es raíz de ninguna ecuación razonable. Raíz de 2 es una raíz de x cuadrado menos 2 igual a 0, que es una ecuación sencilla con coeficientes números enteros. Fácil. Entonces, en los reales podemos resolver muchas ecuaciones, pero no hay ninguna ecuación que nos dé el número pi o el número e de ese estilo. El número e es la base de los logaritmos neperianos, que es otro número importante. Lo gracioso es que los griegos pensaban que con los números racionales teníamos para llenar toda la recta, y no, hay muchos otros, y lo interesante es que esos otros son muchos más que los racionales, aunque eso nos llevaría muy lejos. Bueno, estos son los números de medir, los números que se usan constantemente siempre que tengamos que hacer cualquier tipo de medidas, y en ingeniería, por tanto, son los más usados. Pero no nos bastan. Aquí, ecuaciones tan sencillas como x cuadrado más 1 igual a 0, no hay ningún número real que sea raíz de esta ecuación. Y ya hace muchos siglos, hace varios siglos, se empezó a ver que, bueno, que se podían añadir las soluciones de ecuaciones tan sencillas como esta y crear un conjunto de números que incluyera los reales y que nos sirviera para hacer más cosas. Y además lo que se encontró era que muchas veces en ingeniería, en física, en cualquier aplicación, tenemos problemas que en principio son relativos a los números reales, pero que no sabemos resolver si solo utilizamos los números reales, y que por en medio, a la hora de intentar resolver, debemos pasar a los complejos, trabajar en este campo donde tenemos más posibilidades, y al final el resultado reducirlo a los reales. Entonces estos números complejos pues se construyeron sin más que añadir a los reales un nuevo número i, que se llamó unidad imaginaria, que por definición es un número que al cuadrado es menos 1, raíz de menos 1. No hay ningún número real cuyo cuadrado sea negativo, entonces nos inventamos uno y lo añadimos. Pero claro, si añadimos i, también tenemos que añadir i más i, 1 más i,
2 por i, 3 más 2 por i. Es decir, que tenemos que añadir todos los números de esa forma, a más b por i, con a y b números reales. Y esos son los complejos. Y los complejos, los números complejos, los podemos representar no en una recta, no en la recta real, sino en el plano real. Pues necesitamos dos coordenadas, el a y el b. Y así ahí tenéis en la transparencia el número complejo 4 más 3i, que viene dado por un punto, o si queréis, un vector en el plano real. Y estos números complejos son realmente importantes e interesantes. ¿Cómo se multiplican? Pues multiplicando normalmente, pero cada vez que tengamos que multiplicar i por i, y si cuadrado ponemos -1, porque i lo hemos tomado como la raíz cuadrada de -1. Y simplemente utilizando esa norma ya podemos multiplicar cualesquiera de los números complejos. ¿Y qué pasa con estos números? Pues que tienen una propiedad formidable. Y es que, puesto que los números complejos los podemos ver como vectores en el plano, esos vectores tienen una longitud, es la longitud habitual en el plano real. Y entonces la longitud del producto de dos números complejos es el producto de las longitudes. Lo cual es muy interesante, es la propiedad de la multiplicatividad de la norma de los números complejos, y eso hace que, entre otras cosas, que cuando tenemos un vector en el plano y lo giramos, al girarlo tenemos un vector con la misma longitud, y lo que hemos cambiado simplemente es el ángulo de ese vector. Entonces, eso equivale a multiplicarlo por un número complejo de norma 1, de longitud 1, que son los números de esa forma, coseno de alfa más i por el seno de alfa. Con lo cual, un giro, que es algo geométrico, lo interpretamos como algo algebraico, multiplicación por un número complejo de módulo 1. Y eso, para los más entendidos, nos dice que el grupo especial ortogonal de orden 2, y aquí ya quedó muy bien, y muy, ¿cuánto sabe este chico? Es decir, los giros en el plano se corresponden con los números complejos de módulo de norma 1. Y los números complejos de norma 1 lo que hacen es la circunferencia unidad. Estamos a longitud 1, distancia 1 del origen, lo que formamos es la circunferencia unidad. Lo cual es natural. Cada giro corresponde con un punto de la circunferencia, puesto que cada punto de la circunferencia me da el ángulo, y en el plano, para hacer un giro, basta con saber el ángulo. Pero esto nos da una relación entre un objeto geométrico, la circunferencia unidad, y algo algebraico, pues el grupo de rotaciones en el plano. Y eso está fantástico, y es muy fácil, y se utiliza muchísimo. Y entonces, bueno, queremos hacer geometría no solo en el plano, sino también en el espacio. Y entonces, a mediados del siglo XIX, se planteó la situación. ¿Hay algún álgebra como el álgebra de los números complejos, pero en vez de en dimensión 2, en dimensión 3, que nos permita hacer este juego? Que los giros en el espacio de dimensión 3 los podamos ver como multiplicación por un elemento de este álgebra. Y esa es la idea. Encontrar una multiplicación en algo cuyos elementos ya no van a ser de la forma a más bi, que depende de dos parámetros, a y b reales, sino a más bi más cj. Añadimos una nueva dimensión, dimensión 3, y tenemos tres parámetros reales, dimensión 3, y para poder hacer que los giros se correspondan con productos, necesitamos que haya una norma. En el espacio de dimensión 3 sabemos cómo medir longitudes, y que la norma verifique la propiedad multiplicativa, que la norma del producto sea el producto de las normas. Y eso es lo que intentó Hamilton desesperadamente durante años. Durante años estuve intentando ver cómo multiplicar cosas de la forma a más bi más cj por a' más b'i más c'j, igual que tenemos la multiplicación de los números complejos. Supuso que el j debía ser también una unidad imaginaria, que funcionara igual que la i, o sea, que su cuadrado fuera -1, y el problema es cuál es el valor de i por j y de j por i.
enseguida detectó que seguramente íbamos a perder la conmutatividad, que I por J y J por I tendrían que ser valores distintos si quería hacer geometría en dimensión 3. Y bueno, pues ahí estuvo haciendo probatinas durante años. Y por último encontró la solución, es un descubrimiento que sabemos exactamente la fecha, 16 de octubre de 1843, y lo contó muchas veces. Les voy a poner una carta que escribió en el mismo año en que falleció, en 1865, y que escribió a uno de sus hijos, Archibald Hamilton, y donde le habla de los cuaternios, y de cuaterniones, cómo estaba trabajando en eso mucho tiempo, dándole vueltas, y cómo pues quería encontrar las reglas de la multiplicación, los objetos, la analogía con cosas que ya conocía y para qué se podían aplicar, y explicando todo esto en el segundo párrafo de la carta. Numera los párrafos de la carta. En el tercer párrafo ya va al momento en el que descubre los cuaterniones. Y entonces se acuerda perfectamente, lo veis que se acuerda del mes, octubre de 1843, que había estado en unas visitas a Cork y Parsonstown, una reunión de la Asociación Británica, y que seguía buscando las leyes de la multiplicación y que no podía, y estaba obsesionado, realmente obsesionado hasta el punto, es la parte que más me gusta de la carta, la parte que tenéis abajo en la transparencia, dice, cada mañana, ese mes, cuando bajaba a desayunar, tu hermano pequeño, William Owen, y tú me preguntabais, tú, papá, ¿ya sabes multiplicar ternas? Porque dependía de 3 parámetros, el ABC. A lo que tenía que responder, no, solo sé sumarlas y restarlas, aún no sé cómo multiplicarlas. Y eso por las mañanas, el desayuno. Pero el 16 de ese mes, que resultó ser lunes, y reunión de consejo de la Academia Real Irlandesa, iba caminando con su esposa a lo largo del Canal Real, y ya lo hice. Su esposa iba hablando de sus cosas y él no le hacía ni caso. Y cuando uno está obsesionado, es lo que pasa, él iba a lo suyo y lo explica así. Un circuito electrónico pareció cerrarse y saltó una chispa. El heraldo, como lo vi inmediatamente, de muchos años que iban a venir para trabajar, se dio cuenta de lo que tenía que hacer cuando iba de paseo. Así que no pudo resistir el impulso, estaban pasando por un puente, que dice aquí que es el puente de, ¿dónde está por aquí? El Boham Bridge, pero realmente se llama Broom Bridge. No sé si es que lo han cambiado de nombre, ¿qué? Pero ese puente existe, y cogió su navaja y en una piedra del puente escribió I cuadrado igual a J cuadrado, eso tenía que ser -1, y escribe igual a K cuadrado, añade una nueva letra K, y también tiene que ser -1 al cuadrado, y además I por J por K también tiene que ser -1. Y eso le daba la solución a todo lo que estaba buscando. Y entonces inmediatamente llegó a la reunión de la academia y pidió que en la próxima reunión él quería hablar de su nuevo descubrimiento que había descubierto en el camino a esa reunión, y ya se quedó que el 13 de noviembre él iba a hablar de eso, y se había dado cuenta que eso era lo que necesitaba. Y entonces acaba la carta a su hijo diciendo, ese último párrafo, con este cuaternio de párrafos, o sea, con estos 4 párrafos, por eso los había numerado, para hacer el chiste al final de la carta, pues se despide y cuenta. Entonces, tenemos esta carta que está, se puede acceder públicamente, esto, y bueno, pasaba por ese puente, y ese puente existe, es ese que tenéis allí. De hecho, el año pasado, un alumno al que le dirigí el trabajo fin de grado estaba de Erasmus en Dublín. Y entonces yo le había hablado de esto y él tenía curiosidad. Y porque en Dublín, cada 16 de octubre, los alumnos de matemáticas van a ese puente a rendir tributo a Hamilton. Y se hace una pequeña celebración a conmemorar el descubrimiento de los cuaterniones de Hamilton, y se va a ese puente. Y
Y entonces mi alumno pues fue por allí, hizo unas fotos actuales, veréis que hay una placa y en esa placa pues ya pone aquí, cuando caminaba el 16 de octubre de 1843, Sir William Rowland Hamilton en un flash, una chispa de genio, descubrió la fórmula fundamental para la multiplicación de los cuaternios y escribe el I cuadrado J cuadrado igual a K cuadrado igual a IJK igual a -1 y cortó en una piedra de este puente. Lo escribió la piedra. Y esa es la placa que veis ahí a la izquierda en el puente sobre el Canal Real. Esto sigue estando y, como os digo, los alumnos de matemáticas van todos los años allí. Pues, ¿qué hizo Hamilton? Pues se dio cuenta que tenía que añadir al 1IJ, tenía que añadir un K, que tenía que pasar de dimensión 3 a 4 si quería trabajar y que las cosas funcionaran. Porque el I por J tenía que seguir siendo algo de longitud 1. Entonces, eso era muy complicado, haciendo que I por J fuera una combinación lineal. Y de hecho no se puede hacer de manera homogénea. Entonces, el I por J tenía que ser K, entonces el I por J por K también tenía que dar -1, y a partir de ahí, jugando algebraicamente con esa expresión, sale que I por J tiene que ser K y J por I también, pero con signo menos. Con lo cual perdemos la conmutatividad. Los complejos, el producto de complejos es conmutativo, igual que los reales, pero aquí perdemos. Pero todo el resto de propiedades las tenemos igual. I por JK, J por K tiene que ser I, K por IJ, y si multiplicamos estas unidades imaginarias en sentido inverso, tenemos que cambiar un signo. Y así es como teníamos esto, y bueno, esto en Irlanda ha sido muy famoso y en tiempos estaba hasta sellos dedicados al descubrimiento. Lo que pasa es que en los sellos no tuvieron cuidado. Allí en ese sello de la República Irlandesa de hace años no está la fórmula completa, solo está que I cuadrado es J cuadrado y es igual a K cuadrado igual a -1. Y con eso solo no basta. O sea que no fueron demasiado cuidadosos, pero sí le daban un homenaje a Hamilton. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Pues la importante. La longitud del producto es el producto de las longitudes, donde la longitud es la habitual, no en dimensión 3, sino en dimensión 4, pero lo análogo en dimensión 4 a cómo medimos longitudes en dimensión 3. Así que tenemos más o menos lo mismo. Tanto en los reales como en los complejos, cualquier número distinto de 0 tiene inverso. Lo mismo pasa en los cuaterniones. Cualquier cuaternión no nulo tiene inverso. Y eso hace que algunas propiedades geométricas interesantes. Se sabe que la esfera de dimensión 3, que vive en el espacio de dimensión 4, cuando pensamos en la superficie de un balón, esa es la esfera de dimensión 2, que vive en el espacio de dimensión 3. El balón lo tenemos en nuestro espacio ordinario, pues en dimensión 4, lo análogo a un balón es la esfera de dimensión 3, que se puede identificar con los cuaterniones de longitud 1, y esto tiene muy buenas propiedades. Es un objeto geométrico que también es algebraico, porque es cerrado por multiplicación, y eso hace que podamos peinar las esferas en dimensión 3. Las esferas en dimensión 2 no se pueden peinar sin singularidad. Si uno peina una esfera, en algún sitio tienen un cucurucho allí que está mal peinado. Pero en dimensión 3 sí. Solo en dimensión 1, 3 o 7 podemos peinar bien las esferas. Y esto, bueno, parece un chiste y lo estoy contando casi como un chiste, pero es una propiedad matemática muy interesante. Geométrica muy interesante y con muchas aplicaciones. Y luego, otra cosa interesante es que en los cuaterniones tenemos la parte real, los múltiplos escalares del 1, y luego tenemos los múltiplos escalares de I, J y K, y los que podemos obtener sumando esos. Y esa parte nos da un espacio de dimensión 3. En los cuaterniones tenemos escalares y vectores de dimensión 3, que son los que utilizan los ingenieros y nuestros físicos para cualquier cálculo que hacen. Y cuando cogemos dos vectores de dimensión 3 y los multiplicamos dentro de los cuaterniones, tiene una componente real y una componente vectorial. La componente real no es nada más que, salvo el signo,
el producto escalar habitual de vectores en el espacio de dimensión 3. Y la componente vectorial no es más que el producto vectorial usual en R3. Con lo cual, dentro de los cuaterniones tenemos los dos productos más importantes de vectores que utilizan nuestros físicos, nuestros geómetras, nuestros ingenieros, nuestros astrónomos. Así que todo esto está metido. Y son propiedades realmente interesantes. Luego hay más propiedades que no voy a entrar en detalles. Es lo que se llama una álgebra cuadrática. Tiene una involución que nos permite encontrar fácilmente el inverso de una involución parecida al conjugado complejo. Cuando nuestros chicos les enseñamos los complejos de nuestros chicos, inmediatamente les enseñamos la conjugación de los complejos. Pues en los cuaterniones tenemos esa conjugación y eso nos simplifica muchos cálculos. Y luego, si pensamos en lo que hizo Hamilton, dijo, bueno, tengo los complejos, o sea, combinaciones del 1 y del i. Y le añado j. Pero si le añado j, le tengo que añadir también i por j, que es nuestro k. Así que cuando añado j, tengo que añadir, eso es lo que se dio cuenta, todos los múltiplos complejos de j. Tengo que añadir 1 por j y tengo que añadir i por j, que es nuestro k. Con lo cual, los cuaterniones, el álgebra de los cuaterniones de Hamilton, es un espacio vectorial de dimensión 2 sobre los complejos. Necesitamos dos parámetros complejos. O sea que lo podemos ver como una duplicación de los complejos de la misma manera que los complejos se obtienen duplicando los reales. Tenemos los reales, añadimos i, y cuando añadimos i, tenemos que añadir todos los múltiplos de i reales. Y pasamos de dimensión 1 a 2. Ahora teníamos los complejos, Hamilton quería añadir solo una dimensión más y se dio cuenta que si tenemos los complejos y añadimos un elemento más independiente, tiene que añadir también el i por j, el k, por lo tanto, duplicar la dimensión que teníamos en los cuaterniones. Entonces, si pensamos de esa manera, los cuaterniones los podemos ver como combinaciones lineales de 1 y j con coeficientes complejos y la multiplicación es esa que podéis ver en la transparencia. Esa fórmula que tenemos allí y que es muy fácil y que luego nos va a aparecer esa misma fórmula. Más adelante ya veréis cómo. Entonces, ¿para qué se utilizan los cuaterniones? Para muchas cosas. De hecho, hay fórmulas físicas que están puestas en términos de cuaterniones. Y como os digo, en los cuaterniones está el producto escalar y el producto vectorial y dentro de la misma estructura y podemos trabajar con ambos. Y eso simplifica muchas cosas. Con los giros en el espacio de dimensión 3, lo que tenemos que ver es que cuando cogemos un cuaternión Q de longitud 1, pues tiene una parte real y una parte vectorial, como hemos dicho antes. La parte real, pues si el cuaternión tiene longitud 1, va a tener longitud más pequeña que 1. Y la parte vectorial, pues también tendrá longitud más pequeña que 1 y cualquier vector de longitud más pequeño que 1 lo podemos ver como un vector de longitud 1 que multiplicamos por un escalar más pequeño que 1, real. Así que cualquier cuaternión lo podemos escribir de esa forma que os aparece ahí, como cogemos un ángulo alfa y ese cuaternión va a ser el ángulo alfa adecuado, es como el argumento del cuaternión, coseno de alfa por 1 más seno de alfa por un vector de longitud 1 en la parte vectorial, en la parte IJK. De hecho, lo de IJK en los libros, sobre todo los físicos y también en muchos de ingeniería, cuando se trabaja en R3, en el espacio de dimensión 3, la base canónica se le llama IJK. Y viene de aquí. Fue Hamilton el que introdujo estas notaciones. Entonces, siempre que tenemos un vector de longitud 1, podemos completar hasta una base ortonormal y orientada positivamente del espacio de dimensión 3. Nuestro vector U, cogemos otro V y el producto vectorial de ambos. Y cuando cogemos esta base y pensamos qué pasa al conjugar, es decir, cogemos el cuaternión Q de longitud 1 y ahora para cualquier cuaternión X lo multiplicamos por Q a la izquierda y por el inverso o el conjugado, nos da igual a la derecha, porque son lo mismo.
Y entonces esto es un ejercicio que se puede plantear a los alumnos de álgebra lineal. Calcular las imágenes de estas cosas, las imágenes de los vectores de la base. Y es simplemente jugar un poco con la trigonometría, no vamos a meternos en detalles, y lo que nos sale es que la matriz coordenada en álgebra lineal, esto les cuesta a los chicos, pero al final lo entienden, las matrices coordenadas de aplicaciones lineales en una base, pues sale esta matriz. La matriz que tiene dos bloques en la diagonal, un bloque 1 por 1, tiene el 1, y el otro bloque es coseno menos seno, seno coseno del mismo ángulo. Y esto es un giro en el espacio de dimensión 3. Y dado cualquier giro en el espacio de dimensión 3, se puede encontrar una base ortonormal orientada positiva en la que la matriz coordenada del giro viene de esta manera. Así que tenemos todos los giros. Tenemos todos los giros en el espacio de dimensión 3. Y por tanto, tenemos una aplicación que a cada cuaternión de longitud 1 le hace corresponder el correspondiente giro. Y el giro solo es conjugar por ese cuaternión. Es decir, multiplicar a la izquierda por el cuaternión y a la derecha por el conjugado. Y ya está. Claro, el producto no es conmutativo. Eso es importante. Por eso tiene sentido multiplicar a izquierda y a derecha, y son cosas distintas. Y eso en términos más técnicos, le pido perdón a los no matemáticos o físicos, ingenieros que pueden estar aquí, significa los cuaterniones de longitud 1 son la esfera, son como la superficie del balón, pero en dimensión 3. Entonces, para cuaternión de longitud 1 tenemos el giro. Y sobre los complejos, los giros en el plano, para cada complejo de longitud 1 teníamos un giro unívocamente. Aquí, para cada cuaternión y su negativo, tenemos el mismo giro. Pero esto es toda la repetición que hay. No hay más repetición que eso. Es decir, giros corresponden a cuaterniones, solo que si cojo un cuaternión de longitud 1 y su negativo, tenemos el mismo giro. Salvo eso, todo va en ambos sentidos. Giros corresponden a cuaterniones y al revés, de longitud 1. En términos matemáticos, lo que tenemos es un homomorfismo del grupo de giros en el espacio de dimensión 3, que es el SO3, es el grupo de giros en el espacio de dimensión 3, y tenemos un homomorfismo que va del conjunto de cuaterniones de longitud 1, que es la superficie del balón en dimensión 4, que es también otro grupo allí, y el núcleo de ese homomorfismo, algo que también les decimos, el núcleo de aplicaciones lineales lo saben bien, nuestros alumnos ya en primero, pues aquí con grupos tenemos también nuestro núcleo, y el núcleo es muy pequeñito, prácticamente trivial. Lo cual significa, en términos matemáticos, que el grupo de rotaciones en dimensión 3 es un cociente sencillo de un objeto geométrico, que es la esfera de dimensión 3, la superficie del balón en dimensión 3. Esto hace que sea muy fácil componer giros. Aquí hay cosas técnicas, no os preocupéis. Girar es simplemente conjugar. Módulo S más menos 1. Con lo cual es muy fácil componer giros en el espacio de dimensión 3. Y esto era alguna de las cosas que quería Hamilton. Pasar del plano donde los complejos me permiten hacer estas cosas de manera muy sencilla a una situación más complicada en dimensión 3. Y ahora es muy fácil componer giros. Entonces, pensad que cuando tenemos un robot que hace distintos movimientos, tenemos que estar constantemente componiendo giros. En los videojuegos se están componiendo giros y luego se proyectan en la pantalla de dimensión 2, pero esos giros están en dimensión 3. Y entonces, esto se utiliza en la industria de los videojuegos. Se utiliza en astronomía para componer giros de los movimientos de los planetas, porque resulta mucho más fácil multiplicar dos cuaterniones de longitud 1 que hacer el cálculo matricial correspondiente, que requiere 9 coordenadas para cada matriz, etc. Ahora cada giro viene dado solo por un cuaternión que en realidad depende, está en la esfera de dimensión 3, en realidad depende solo de 3 parámetros, en lugar de los 9 de la matriz. Y, por ejemplo, en la industria de videojuegos, hace un par de años tuve un alumno de ingeniería informática
que un día comenté algo de los cuaterniones, al hablar de aplicaciones lineales y tal, y de repente salió al acabar la clase y me vino corriendo, porque aparte de estudiar ingeniería informática trabajaba haciendo cosas de videojuegos, y de repente estaba teniendo que utilizar un programa que estaba basado en los cuaterniones, y entonces saber que yo sabía de eso le venía muy bien para hacer preguntas y tal, porque los algoritmos estaban basados en la multiplicación de los cuaterniones. Y esto es lo que consiguió Hamilton con todo esto, y a partir de ahí fórmulas que se habían deducido en términos matriciales hacía unos años, antes de eso, pasaban a ser triviales, ya no había que acordarse de esas multiplicaciones de esas fórmulas. Voy a pasar todo esto porque esto es sobre los giros alrededor del origen del espacio de dimensión 3. En realidad, en cuestiones astronómicas o de videojuegos o en robótica, lo que necesitamos son giros no solo, bueno, para robótica, en según qué situaciones basta con giros alrededor de un mismo origen, pero normalmente cuando pensamos en el espacio de dimensión 3 no estamos pensando en el espacio vectorial euclídeo para las geometrías, sino en el espacio afín euclídeo, y en ese espacio podemos girar y trasladar. Y a veces al componer movimientos de este estilo, ahora vuelvo a girar, traslado, vuelvo a trasladar, giro, los resultados siempre son composición de una traslación y un giro. Y ya no tenemos solo giros, entonces para hacer eso lo que tenemos que utilizar no son los cuaterniones, no son las combinaciones lineales de 1 y jk con coeficientes reales, sino con coeficientes en ese álgebra de números duales que os pongo allí. Y a partir de allí se hace exactamente lo mismo. Se puede definir una norma, que es lo análogo a una longitud, se puede considerar los elementos invertibles, la esfera unidad, lo análogo a la esfera de dimensión 3, y se hacen todas esas cuentas y tenemos giros y traslaciones de manera parecida. Entonces, el grupo de giros más traslaciones, es decir, de isometrías preservando la orientación del espacio euclídeo de dimensión 3, se puede ver como un cociente de nuevo, de una esfera unidad módulo más menos 1, solo que esa esfera unidad está en un espacio de dimensión más alta. Porque aquí ya necesitamos 6 parámetros. Esto ya es un grupo de Lie de dimensión 6 para los que sepan lo que es esto, el S3. Pero todo se puede hacer de manera muy sencilla con cuaterniones y la conjugación de los cuaterniones. Así que esa chispa que tuvo Hamilton está siendo realmente interesante. Y aunque no me voy a meter en los giros en dimensión 4, simplemente deciros que lo que hemos hecho para dimensión 3, donde un giro viene dado por conjugación por un cuaternión de longitud 1, en dimensión 4, un giro viene dado por el producto por un cuaternión de longitud 1 a la izquierda y otro de longitud 1 a la derecha. Para parametrizar los giros en dimensión 4, los giros en dimensión 4 son un grupo que depende de 6 parámetros, un grupo de Lie de dimensión 6, necesitamos 2 cuaterniones de longitud 1, es decir, 2 esferas de dimensión 3. Y con eso podemos parametrizar los giros. Pero no voy a entrar en esto, voy a pasar al siguiente. Entonces, los giros es igual de fácil hacer, solo que ahora necesitamos 2 cuaterniones, depende de P1Q1, otro giro P2Q2, y la composición también es sencillo, y en dimensión 4 las cosas son más complicadas. Uno puede tener dobles giros, o sea, 2 cajas cosenos y senos en las matrices, pero, de nuevo, esta es la manera más sencilla de poder componer, que tiene que ver con muchas propiedades geométricas, por ejemplo, el grupo especial ortogonal en dimensión 4 es el único grupo especial ortogonal que no es simple, sino que es producto de 2, y esto viene de esos 2 cuaterniones. Hay 2 cuaterniones independientes involucrados. Aquí hay, por detrás de esto hay muchísimas cuestiones geométricas, algebraicas, de descomposición de grupos, de geometrías, etcétera, etcétera. Pero permitidme en los últimos
10 minutos o así, que os hable de algo que un amigo de Hamilton le dijo inmediatamente que Hamilton descubriera los cuaterniones. Hamilton tiene la chispa el 16 de octubre de 1843. 10 días más tarde, su amigo Graves le escribe y le dice: hay algo aquí que no me acaba de cuadrar. No tengo todavía claro el extremo de hasta qué punto podemos añadir unidades imaginarias y seguir sacando nuevas cosas. Y si os fijáis, los complejos se crearon a partir de los reales, añadiendo una unidad imaginaria, y eso hace que doblemos los reales, dupliquemos los reales, y pasamos a los complejos. Desde ese punto de vista, los cuaterniones se obtienen añadiendo una nueva unidad imaginaria J y utilizando esta para duplicar los complejos. Y tenemos los cuaterniones. ¿Y si añadimos una nueva y duplicamos los cuaterniones? ¿Podemos? ¿Y si al resultado le añadimos una nueva unidad y duplicamos lo que salga? Obtenemos algo de dimensión 16. ¿Y si repetimos dimensión 32? ¿Esto va a funcionar? Siempre es lo que Graves... Sí. Y le dice, si con tu alquimia has podido obtener 3 libras de oro, ¿por qué pararnos aquí si podemos obtener más? Y se puso a trabajar con todo esto. Y se puso a trabajar para descubrir lo que hoy llamamos los octaniones. Octaniones que lo que hacen es lo mismo que hemos hecho. Los cuaterniones los obtenemos duplicando los complejos. Pues ahora añadimos una nueva unidad imaginaria. Ya tenemos I, J y K, que es I por J. O sea, nos queda la siguiente L para seguir las letras. Y si añadimos L, tenemos que añadir también I por L, J por L y K por L y tener dimensión 8. Y aquí aparece otro nombre, Cayley, porque Cayley se llevó la fama. Cayley era inglés, es este señor de aquí, Arthur Cayley, y Cayley descubrió los octaniones en 1845. Graves le escribió a Hamilton 10 días después del descubrimiento de los cuaterniones por Hamilton, y se puso a trabajar, y en diciembre de ese mismo año, solo 2 meses después, vio, hay alguna sutileza aquí, una sutileza extra, igual no todo es automático, y vio cómo resolver esas sutilezas, y le escribió a Hamilton con ya un artículo con cómo construir una álgebra todavía más grande en dimensión 8, de la misma manera que los cuaterniones, para publicarla en la revista irlandesa de la que Hamilton era editor. Y Hamilton le dijo, sí, sí, lo voy a mirar, y se retrasó, y se retrasó, y se retrasó, y mientras tanto Cayley en Inglaterra llegó a las mismas ideas, lo mandó a publicar en una revista inglesa, se lo publicaron inmediatamente, y cuando Graves se enteró que había un matemático en Inglaterra con la misma idea y que ya lo había publicado, le dijo a Hamilton. Entonces Hamilton inmediatamente lo miró y lo publicó también, pero los octaniones se conocen también como álgebras de Cayley, desgraciadamente para el pobre Graves. Los matemáticos también a veces somos desordenados, procrastinadores y todo eso. ¿Qué podemos ser? ¿Y qué son los octaniones? Pues la duplicación de los cuaterniones. Y esa fórmula que os pongo aquí, para escribir, ahora P1, P2, Q1, Q2 son cuaterniones, pero es exactamente la misma que os escribí antes con los cuaterniones. Solo que en los cuaterniones en vez de N había J, y en vez de P1, P2 cuaterniones, P1 y P2 y Q1 y Q2 eran complejos. Y ya está. Hay sutilezas. La sutileza es que, si os fijáis en el segundo término, o sea, al principio, en ese producto tenemos que la parte cuaterniónica es P1 por Q1 menos el conjugado de Q2 por P2, en ese orden. Si uno pone P sub 2 por el conjugado de Q sub 2, las cosas no funcionan. Eso son las sutilezas. Y claro, los cuaterniones no son conmutativos. Los complejos sí, con lo cual el pasar de los complejos a los cuaterniones es más fácil. Nos daba igual poner un orden que otro, entonces casi de cualquier manera salía la fórmula. Aquí no. Aquí hay que tener ese pequeño cuidado
que tanto Cayley como Graves se dieron cuenta de estas sutilezas y vieron cómo hacer todo esto. Y se puede definir una longitud de manera sencilla y tenemos lo mismo, una nueva álgebra, pero ahora en dimensión 8. Y con las mismas fórmulas, con esa sutileza de poner las cosas en el orden adecuado. ¿Qué pasa? Pues que la longitud del producto sigue siendo el producto de las longitudes, a pesar de estar en dimensión 8. Pero los elementos no nulos tienen inverso. Lo mismo que los reales, complejos y cuaterniones. Pero en dimensión 8, más complicado. Pero ya no es asociativa. Ya no es ni conmutativa. En los cuaterniones, los complejos eran conmutativos, el producto es conmutativo. ¿Qué perdíamos con respecto a los reales? Que los complejos ya no se pueden ordenar bien. Se pueden ordenar, pero cualquier orden total que pongamos no se va a comportar bien con respecto a la multiplicación. Con lo cual no va a ser un orden bueno. Perdíamos el orden de los complejos. De los complejos a los cuaterniones perdíamos la conmutatividad. De los cuaterniones a los octerniones perdemos la asociatividad. Entonces, no es asociativa, pero casi, es bastante asociativa. Entonces, cada dos elementos generan una subálgebra asociativa. Así que tenemos casi asociatividad. Entonces, hay teorema ya del siglo pasado, las únicas álgebras alternativas de división reales, pues son estas, reales complejos, cuaterniones y octerniones. En asociativas se conocía de antes y hay que pararse en los cuaterniones. Y ya está, no tenemos más. El hecho de tener los cuaterniones nos hacía que pudiéramos probar fácilmente propiedades de la esfera de dimensión 3. Ahora podemos probar fácilmente propiedades de la esfera de dimensión 7. Y resulta que las únicas esferas paralelizables son la de dimensión 1, 3 y 7, y no hay más. La esfera de dimensión 3 pasa a ser un grupo, porque los cuaterniones son asociativos, la de dimensión 7 no, pero casi, es lo que se conoce como lazo de Muffan, y hay muchas literaturas sobre eso, y al igual que en los cuaterniones, teníamos una parte escalar y una parte vectorial. Dentro de los cuaterniones estaba el producto escalar y el producto vectorial. Lo mismo pasa aquí. Y tenemos un producto vectorial en dimensión 7. Y esos productos vectoriales existen solo en dimensión 3 y 7. Y este de dimensión 7 también es muy importante. Y se obtiene igual. Uno multiplica dos cuaterniones imaginarios en la parte no real, el complementario, y el resultado es una parte escalar y una parte vectorial. La parte escalar tiene que ver con el producto escalar usual y la parte vectorial es ese producto vectorial en R7 que solo lo tenemos allí. Y ya está. La alquimia ya no funciona. Porque ahora uno puede decir, bueno, pues ya está, tenemos dimensión 8, añadimos una nueva unidad imaginaria y creamos algo de dimensión 16. Se puede hacer, pero la propiedad multiplicativa de la norma se pierde. Ya es imposible. Y esto es un resultado importante. Se prueba que no hay manera de definir la multiplicación ni cambiando el orden de los P's y los Q's. No hay manera de manera que tengamos la propiedad multiplicativa de la norma. La propiedad multiplicativa de la norma es algo específico de dimensiones 1, 2, 4, 8. Reales, complejos, cuaterniones, octerniones. Si queremos seguir haciendo, lo podemos hacer, pero lo que obtenemos ya tiene malas propiedades. Esas malas propiedades se reflejan en que el grupo de simetría ya no crece, o el grupo o el álgebra de derivaciones. Pero, aun con todo, esas álgebras tienen alguna aplicación interesante. Y de hecho, conozco topólogos algebraicos que las han utilizado, pero ya no son tan buenas. Así que esa alquimia que decía Graves en su carta a Hamilton ya no funciona. Al aplicar los octenios nos quedamos allí y es el famoso teorema 1, 2, 4, 8. Estas son las únicas dimensiones en las que esto ocurre y aparte ese teorema vale en situaciones mucho más generales sobre cuerpos cualesquiera, incluido cuerpos finitos de los que se utilizan en criptografía y por cierto, la próxima charla que tenéis aquí será de Maribel González Vasco y seguramente tendréis alguna cosa. Así que acabo con esto, un poco a modo de resumen. Los números complejos se obtienen duplicando los reales y nos sirven para hacer geometría en el plano.
Hamilton buscó desesperadamente durante años construir una álgebra de dimensión 3 análoga a los complejos que tiene dimensión 2 para poder trabajar en el espacio vectorial de dimensión 3, hasta que se dio cuenta en ese circuito eléctrico que se cerraba, en esa feliz idea, pero las felices ideas se tienen cuando se ha trabajado mucho tiempo sobre eso. Cuando un alumno nos dice, es que eso es la feliz idea, es que sí, es la feliz idea, pero la feliz idea salta cuando se ha trabajado sobre eso. Si no, no salta la feliz idea. Entonces, eso es lo que le pasó a Hamilton, vio que se podía pasar dimensión 4 y duplicando los números complejos. Ese es el descubrimiento de los cuaterniones. Eso nos permite hacer geometría en dimensión 3 y 4. Lo que quería, dimensión 3, y también la otra, y hacer en ambos, y podemos duplicar los cuaterniones, obteniendo subteniones, pero ahí nos paramos. Si queremos buenas propiedades, el proceso de duplicación se acaba aquí, el famoso teorema de Hurwitz. No hay álgebras de composición, nada más que en dimensión 1, 2, 4, 8. Y incluso sin asumir que la dimensión es finita inicialmente, no hay álgebras de composición unitarias, que son lo análogo a estas cosas sobre cuerpos arbitrarios, nada más que en dimensión 1, 2, 4 y 8. Y ya para acabar con algo que escribió un colega, Susumu Okubo es un físico teórico, y muchos físicos consideran que cuando se dio el premio Nobel esencialmente por el descubrimiento de los quarks, antiquarks y la manera en que todo esto funciona, se le tenía que haber dado también a Okubo. Lo que pasa es que los escritos de Okubo son demasiado matemáticos. Entonces, eso era como dar un premio Nobel a las matemáticas, y no hay premio Nobel de matemáticas. Tenemos nuestro premio Abel y nuestras medallas Fields. El premio Abel es muy reciente y lo da la Academia Noruega para compensar que la Academia Sueca no da premios Nobel de matemáticas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando Okubo cumplió 60 años, en el año 90 o 91, creo que era, pues hubo un congreso en su honor y fue media docena de premios Nobel de física a rendirle tributo a Okubo. Así que es físico teórico muy, muy conocido. Yo he tenido la suerte de publicar 10 o 12 artículos con él y disfrutar mucho y aprender mucho con él. Dice que hay un dicho atribuido a Dirac, uno de los grandes en física, diciendo que Dios es el matemático y que cuando hay una teoría matemática bonita, eso seguramente será útil y correcta. Pero lo primero es la belleza detrás de la teoría. Y es verdad, los matemáticos, cuanto más puros, nos guiamos por la estética. Buscamos cosas bonitas, cosas con mucha simetría, objetos donde las cosas funcionan bien con un criterio estético. Y luego todo esto se va aplicando. Como dijo, bueno, como dijo Einstein en un auditorio ahí en Luther, dijo, la matemática pura es a su manera la poesía de las ideas lógicas. Y entonces se pone a hablar de cómo buscamos la belleza en esas ideas lógicas. Y bueno, pues en física también Dirac decía esto: si hay una teoría bonita, eso va a funcionar bien. Y seguramente tendrá aplicación. Y es lo que pasa con muchas ideas de matemática fundamental, que inicialmente se hacen por otras consideraciones y al final acaban siendo importantes. Los cuaterniones se hicieron con una motivación práctica. Buscaba algo para estudiar geometría en dimensión 3 o 4. Bueno, dimensión 3, buscaba para dimensión 3. Los octoniones es por una cuestión estética. Si esto ha funcionado y funciona de manera tan bonita, pues venga, vamos a explotarlo y ver qué nos sale. ¿Lo podremos utilizar? Pues cuando salieron los octoniones nadie estaba pensando en la esfera de dimensión 7, que fuera paralelizable o cosas así. Todo esto fue.
Y sin embargo, como dice el cubo, es posible que esta y otras álgebras no asociativas, aparte de las álgebras de Lie, puedan jugar un papel esencial en la teoría última todavía para ser descubierta. Y es verdad que en las teorías de unificación que trabajan los físicos, en muchas de esas teorías se habla de que el grupo de simetrías que esté detrás sea el grupo que se llama de tipo E8, excepcional, que está muy relacionado con los octoniones. En todas estas cosas, al final, en cantidad de situaciones excepcionales en geometría, en física, en álgebra, los octoniones o algún pariente próximo suyo están detrás. Y estas cosas que se van descubriendo, a veces con una intención clara, a veces simplemente jugando y buscando algo bonito, acaban siendo realmente útiles. Y no os tengo nada más que decir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Antes, cuando te he presentado, se me ha olvidado decir que igual que a Okubo le hicieron un homenaje a sus colegas cuando cumplió 60 años, a la gente importante como Okubo y como Alberto, cuando cumplen 60 años, sus colegas les hacen un homenaje que además en el caso de Alberto aún tuvo una mayor importancia porque justo cayó en la pandemia y no hubo problema en retrasarlo hasta que la situación mejoró. Muchas gracias. Bueno, pues claro, es que el ámbito importa en este caso. Bueno, no sé si, bueno, Alberto, te has podido sorprender de que aquí hubiera muy poca gente, pero yo estoy seguro de que hay gente conectada y que luego, bueno, pues conferencias que hemos estado más o menos los de aquí, luego han tenido miles de visitas por Internet. Es lo que es ahora la ciencia, es lo que es ahora la universidad y sobre todo la UNED. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Estamos, quisiera saber que como la álgebra y la geometría se relacionan tanto, que si se estudia en la universidad la geometría tropical y luego si se estudia también a Grothendieck. Gracias. No sé. Pues muy interesante las dos preguntas. La geometría tropical es algo que está ahora mismo, desde luego no se estudia. La geometría tropical ahora es motivo de estudios de doctorado en según qué universidades. Hasta donde yo sé, ninguna en España. Pero bueno, esto es habitual. Hay grupos en el mundo haciendo distintas cosas y no solo geometría, también álgebra tropical y realmente la manera de trabajar, hacer las cosas en geometría tropical es muy interesante y en principio muy chocante. Los alumnos que entran a estudiar estas cosas en las universidades para hacer el doctorado con alguien que esté trabajando en estos temas, pues tienen que cambiar un poco el chip de cómo hacen geometría hasta ahora y trabajar. Entonces, bueno, pues la respuesta es no en el grado, desde luego, no en el doctorado, hasta donde yo sé en España. Yo creo que no hay grupos que trabajen en geometría tropical. Me puedo equivocar, pero bueno, en el extranjero sí que conozco colegas que trabajan, sobre todo en álgebra tropical, sí que tengo amigos que trabajan en estos temas y que alguna vez alguno me ha dicho, ¿por qué no te metes en esto? Y tal. Respecto a Grothendieck. Bueno, Grothendieck revolucionó el álgebra y la geometría el siglo pasado, segunda mitad del siglo pasado, y las ideas de Grothendieck están presentes en, en muchos
están presentes en muchas de las cosas que se estudian. No se puede hacer hoy geometría algebraica o geometría aritmética, si pensamos en cosas de teorías de números sin pensar en Grothendieck y sin utilizar resultados de Grothendieck. Entonces, de nuevo, estudiar en un grado, no. Grothendieck necesita más madurez, las ideas de Grothendieck. Por ejemplo, acabo de terminar un curso para alumnos de cuarto curso del último año del grado de matemáticas sobre curvas algebraicas. Entonces, a estos alumnos, la última semana, bueno, durante todo el curso les he nombrado Grothendieck. Y la última semana les comenté que era un esquema a partir de espectros de anillos y esquemas, que es, digamos, el concepto básico a partir del cual Grothendieck desarrolla buena parte de sus trabajos. Pero eso, en el grado solo una pincelada. Pero la gente que entra a trabajar en cuestiones de geometría algebraica, y en la Universidad de Zaragoza hay un grupo muy potente de geometría algebraica, pues ellos no les queda más remedio que utilizar a Grothendieck. En investigación de otras cosas, pues en la investigación que yo hago sobre álgebras no asociativas, cuando se quiere estudiar lo que decíamos antes, de que buscamos la belleza, la simetría, cuando se quiere estudiar los grupos de simetría de estos objetos, para según qué cosas, lo interesante no solo es estudiar el grupo, sino el esquema afín en grupos asociado a ese objeto. Y ahí ya las ideas son ideas de Grothendieck, y ya hay que tener una mentalidad funtorial. Grothendieck todo lo basa en categorías, funtores derivados, y toda esa jerga que aparece, pues en cuanto uno se mete dentro, está. Entonces, Grothendieck en doctorado, sí, máster y doctorado, sí, seguramente en todas las universidades donde hay grupos de geometría algebraica, está. Pero aparte de que se estudia o no, ideas de Grothendieck o cómo aproximar las cosas, cómo hacer las cosas, pues sí que están subyacentes en cómo se explica. Claro, aquí también pasó una cosa. Recordad, los que ya tenemos cierta edad, que con el paso a la EGB se metió lo que llamaban matemática moderna, que trajo de cráneo a los profesores, a los padres. Pero, ¿cuál era la idea detrás de la matemática moderna? Pues que había que meter la abstracción en las mentes de los niños pronto para que luego pudieran estudiar cosas más profundas. Claro, la abstracción significaba empezar por teoría de conjuntos. Claro, a los niños no les puedes meter los axiomas de teoría de conjuntos, con lo cual había que meterles cosas muy intuitivas, que ni los profesores ni los padres sabían, y que aquello al final los profesores no sabían qué estaban haciendo, los padres no sabían cómo ayudar a los hijos, y aquello fue un desastre. Cuando se introdujo aquí en España, ya en Francia se estaba quitando, porque primero se había metido esta manera de hacer en Francia, se dieron cuenta que no funcionaba y lo quitaron. Pero Grothendieck requiere mucha abstracción, y lo que se pretendía era meter más abstracción ya en mentes más pequeñas. Entonces, aquí en España pegamos el bandazo de intentar meter teoría de conjuntos ya a los niños, sin entender por qué ni para qué, a decir, no, que no haya nada de teoría de conjuntos. Hasta el punto que una vez puse un ejercicio para una olimpiada matemática donde pedía cuántos conjuntos de n elementos hay en un conjunto de 2n donde haya no sé qué, y allí la palabra conjunto simplemente era de cuántas maneras puedes coger n, ¿tal? Pues la contestación más habitual fue, no he dado teoría de conjuntos. Ni se plantearon que se podía resolver, que allí la palabra conjunto era, pero en los colegios se les había dicho, no, conjuntos nada, conjuntos no, esto es algo que se dio, pero ya no se da. Y entonces, bueno, aquí se pegó el bandazo, ya nos llegan los chicos a la universidad que no abstraen nada, no se les ha preparado para abstraer absolutamente nada, y también es un problema. Pues bueno, Grothendieck y la abstracción que lleva consigo hay que irla metiendo poco a poco, requiere cierto grado de madurez, pero es como el concepto de demostración matemática, hay que irlo metiendo. Lo que no puede ser es a lo que hemos llegado ahora,
que nos llegan los chicos en primero sin haber visto ninguna demostración, aunque fuera demostraciones sencillas geométricas que se pueden hacer. Vienen chicos y chicas a los que se les ha dado, se saben fórmulas para calcular áreas de trapecios y no las han deducido. Se cuesta muy poco deducir esas fórmulas. O sea, no han visto ni siquiera demostraciones tan elementales como que el área de un rombo se obtiene a partir del producto de las diagonales partido por 2, pues porque lo pones adecuadamente, es la mitad del rectángulo que lo circunscribe y ya está. Así. Entonces, Grothendieck, una de las cosas, bueno, una de las múltiples cosas que hizo, todo lo que hizo requería un grado de abstracción potente, y ese grado de abstracción hay que irlo metiendo poco a poco y que los alumnos lo vayan cogiendo. ¿Dónde irlo metiendo? Pues yo creo que ya en el bachillerato ya tiene que haber cierto grado. En el grado universitario un poco más y ya en el doctorado pues ir a saco con la abstracción según el tema. Pero sí, las ideas de Grothendieck sí que están un poquito por detrás. Y desde luego la gente que hace geometría aritmética conoce Grothendieck y gente que no hacemos geometría algebraica, pero que pues nos toca lidiar con ideas de Grothendieck porque son fundamentales y no se puede entender la matemática actual sin Grothendieck. Bueno, quisiera una pregunta sobre las curvas elípticas, cómo están desarrollándose estos programas. Gracias. No lo sé si en la siguiente charla Maribel González os dirá algo de criptografía, sí, más de cuántica, pero las curvas elípticas son un objeto fascinante. Y bueno, en este curso que os comentaba, he metido curvas elípticas porque de nuevo son un objeto geométrico. Se puede definir a partir de las soluciones de ecuaciones de grado 3 adecuadas. Por definición son suaves, hay que quitarles singularidades, ¿vale? Pero tiene una parte algebraica, y es que son un grupo. Con una operación, son un grupo abeliano, con una operación que se obtiene a partir de la geometría. Bueno, si se obtiene geométricamente, es difícil probar que eso es un grupo. Hay que meter fórmulas y uno tiene demostraciones. Si se hace de una manera más abstracta, ideas de Grothendieck, sin grado de abstracción, pero no demasiado abstracta, se puede probar muy fácilmente que es un grupo y de hecho dar la definición de grupo utilizando ese punto más de abstracción y a partir de ahí ver que esa definición de la operación se puede dar geométricamente y a partir de ese momento en que se da geométricamente los cálculos se hacen utilizando fórmulas que salen de la geometría. Entonces, curvas elípticas, debido a sus aplicaciones para la criptografía, cada vez que enviamos un mensaje por WhatsApp, WhatsApp lo que hace es utilizar una curva elíptica para la encriptación de ese mensaje. Una curva elíptica sobre un cuerpo finito de muchísimos elementos. 2 elevado 9. 1. No recuerdo el exponente concreto, pero... Y entonces, en el momento en que se vio que eran útiles para la criptografía y que tan útiles que ahora la criptografía de clave pública habitual que se usa está basada en curvas elípticas, pues el desarrollo de curvas elípticas que ha tenido en los últimos años es tremendo desde muchos puntos de vista, más conceptual y más abstracto, porque las curvas elípticas como objetos geométricos son variedades abelianas muy interesantes. Y variedades abelianas en un sentido de Grothendieck también, no, muy preciso. Desde un punto de vista sobre los complejos, pues son curvas son superficies de género 1.
Entonces, desde el punto de vista de geometría compleja, diferencial o real, realmente, tienen propiedades muy curiosas. Entonces, curvas algebraicas se están estudiando desde gente que hace geometría algebraica compleja o real, desde ingenieros informáticos por el tema de criptografía, y bueno, y yo creo que se están estudiando también otras posibles aplicaciones de esas. Pero bueno, Maribel en la próxima charla quizá os cuente más cosas, porque ya sabéis que uno de los problemas que tenemos es que el método RSA de criptografía se basa en que es difícil factorizar números muy grandes. Los buenos algoritmos que tenemos tardan mucho. Tenemos un problema NP duro. Y con computación cuántica, si llegamos a tener ordenadores cuánticos con suficiente número de qubits, ahí tenemos algoritmos buenos para factorizar y se nos va al garete la criptografía basada en RSA. Entonces, ahora, con todos los algoritmos que tenemos de criptografía, hay una revisión para ver qué pasará en el momento en que tengamos ordenadores cuánticos razonables, que puedan ya hacer operaciones. Y bueno, pues las curvas elípticas son un tema de estudio aquí fundamental, ¿no? Ya digo, desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista aplicado a criptografía, se está estudiando mucho y bueno, pues hay tablas de curvas elípticas. La que utiliza WhatsApp es una que está tabulada y bueno, que conoce todo el mundo. 25511. Sí. 2 elevado a 255 menos 19. Eso es. El primo. El primo del cuerpo correspondiente sobre el que está definida la curva algebraica, que se llama así, 25519. Es verdad. Y entonces, desde un punto de vista aplicado, computacional, de criptografía, se están estudiando muchísimo. Porque, claro, lo que se hizo con el RSA, cuando mejoraron los algoritmos de factorización no cuánticos, es ir aumentando el tamaño de los dos primos que se utilizan. Entonces, con curvas elípticas puede pasar lo mismo. Y las curvas elípticas requieren menos, a la hora de las operaciones que hay que hacer, se pueden, sobre todo, menos espacio para hacer las cuentas, pero también el estudiar curvas elípticas sobre cuerpos más grandes, que tengan buenas propiedades, pues es algo que es lo análogo a cuando se empezaron a tener mejores algoritmos de factorización, a veces con una componente de búsquedas aleatorias, pero pues se empezaron a utilizar primos más grandes. La primera vez que yo estudié RSA se decía que con primos de 80 dígitos valía. Ahora se utilizan primos, luego se pasó a primos de 100 dígitos, ahora se habla de utilizar primos de 200 dígitos. Bueno, tenemos suficiente. Entonces, con curvas elípticas hay investigación de todo esto. Pero no solo de eso. Desde un punto de vista simplemente teórico y sobre los complejos, que eso no se va a utilizar en temas más aplicados inicialmente, quién sabe, son unas variedades geométricas muy interesantes. Y desde el punto de vista de la geometría algebraica, desde el punto de vista de la geometría diferencial también. Son toros. Y entonces se pueden estudiar como una parte de los complejos donde identificamos, se puede hacer un paralelogramo en el plano complejo y estudiarlas de esa manera. Y entonces en variable compleja son muy interesantes también por ese punto de vista. Entonces, bueno, pues es un tema interesante que estudia gente de temas muy distintos. Estudia gente de álgebra, gente de geometría, gente de análisis, estudia curvas elípticas. No se va a aplicar. Sí, el orgullo de que no, la matemática pura no entra en el barro y luego al final todo se acaba utilizando. Con los subterráneos, cuando Graves y Cayley lo hicieron, bueno, si sale algo interesante, vuelvo a hacer, pues saldrá algo interesante. Ah, mira, un álgebra de dimensión 8. Y luego
Oye, que esta álgebra de dimensión 8 sirve para probar esto y para esto otro. Y que el grupo cuando se clasificaron los grupos de Lie excepcionales, se vio que los grupos que actúan como simetrías en física, en geometría, pues los importantes normalmente están relacionados con rotaciones de las que hemos hablado en dimensiones arbitrarias, o lo análogo a rotaciones en espacios simplécticos, donde en vez de un producto escalar se tiene una forma bilineal antisimétrica no degenerada, y está la geometría simpléctica, y aparecían, o simplemente grupos generales lineales que corresponden de alguna manera, en el caso compacto, con geometría unitaria. Tenemos una forma hermítica, un espacio complejo, y los grupos, lo análogo a las rotaciones en esa geometría. Entonces, los grupos naturales, y que todo el mundo pensaba que iban a salir en la clasificación, eran ese tipo de grupos. Y de repente se dan cuenta que hay 5 excepciones. ¿Y dónde salen esas excepciones? Y hubo muchísimo trabajo. Elie Cartan estuvo trabajando mucho sobre esto, su hijo Cartan también. Y bueno, esas excepciones, la más pequeña, son los automorfismos, o sea, las simetrías de este álgebra de octoniones. O sea, 50 años después de descubrirla, se dan cuenta que esas excepciones que aparecían por otro lado estaban relacionadas con el álgebra de octoniones. La siguiente excepción, en dimensión 52, la primera excepción era en dimensión 14, estaba relacionada con este álgebra de dimensión 8. La siguiente excepción, grupos de 52, estaba relacionada con otro álgebra que se definió por temas de mecánica cuántica, que tiene dimensión 27 y que está relacionada con los octoniones. Y de repente, los octoniones, que no se habían descubierto para nada, sino simplemente por la belleza, por el espíritu humano, todo esto empezaron a estar detrás de todas esas cuestiones. Y entonces ahora pues se utilizan en álgebra, en geometría diferencial, geometría algebraica y todo esto. Entonces, bueno. Bueno, pues nuevamente darte las gracias, dártelas en nombre también de Luis Joaquín Simón, que el director de Calatayud, que no ha podido venir. Y bueno, pues que esta es tu casa, que cuando quieras. Muchísimas gracias.